El Regeneración de los Hermanos Flores Magón. Este proyecto de comunicación virtual toma nombre en un recuerdo a un periódico anarquista mexicano fundado por el año de 1900 por los hermanos Flores Magón. Este periódico llegó a tener una tirada de 2000 ejemplares a la semana, y quienes fueron sus fundadores, los hermanos Jesús, Enrique y Ricardo Flores Magón. Fueron un trío de políticos y periodistas de México. En 1906 participaron en la fundación del Partido Liberal Mexicano, un partido que, a pesar de su nombre, más que liberal, era cercano al socialismo libertario, y que promulgó el mítico lema que resonaría durante la Revolución Mexicana: tierra y libertad. Los dos menores, Enrique y Ricardo, acabaron por decatarse por el anarquismo, mientras que Jesús adoptó una postura más moderna. El pensamiento de los hermanos Magón, a veces llamado magonismo, terminó que siempre rechazaron por el culto a la personalidad que ello implicaba. Constituía una síntesis del comunismo libertario europeo junto con valores propios de las comunidades indígenas mexicanas, siendo estos precursores del posterior pensamiento de Emiliano Zapata y del actual neozapatismo del EZLN. De estos hermanos, Jesús y Ricardo fundaron en 1900 un periódico que se proponía a regenerar la realidad social mexicana, abriendo un espacio para la crítica, la cultura y el debate que constituía un auténtico peligro para la dictadura militar del Porfirio Díaz. En él participaron, junto a Magón, otros miembros de PLM, revolucionarios como Predix Guerrero, autor de la famosa frase "prefiero morir de pie a vivir a rodillas", o Antonio Villarreal. Podemos distinguir en el Regeneración de los hermanos Magón tres épocas diferenciadas. Entre 1900 y 1905, la ideología inicial del periódico se identificaría más bien con un republicanismo de corte radical, editándose en México y desde 1904 en el exilio. Es ahí donde los hermanos Magón comenzarán a adoptar una postura más socialista, dando paso a la segunda época. En esta segunda época se va de 1906 a 1911. El periódico se convierte en el órgano de expresión de PLM, adoptando posturas cada vez más revolucionarias, desapareciendo el periódico entre 1907 y 1910. En 1910, fecha del inicio de la Revolución, Jesús Flores Magón vuelve a México, donde comienza a publicar un Regeneración moderado, mientras sus dos hermanos comenzarán a editar, aún en los Estados Unidos, un Regeneración cada vez más radicalizado. Estos hechos significarían la escisión del PLM en dos tendencias, derivando la mayoría hacia el anarquismo. Ya en 1912 y hasta su desaparición en 1918, el periódico atraviesa una cuarta época. El PLM se declara oficialmente anarquista y el periódico adopta una postura comunista libertaria como semanal revolucionario. Su ideario se convirtió en un referente para el Ejército Liberado del Sur de Emiliano Zapata. Con la contrarrevolución y el declive de las fuerzas libertarias vino el fin del periódico.